Economía Hoy con Gerardo Corrales. Economía Hoy con Gerardo Corrales. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hoy tengo el gran gusto de compartir el programa con el doctor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que como en otras ocasiones gentilmente ha aceptado esta invitación al programa para educarnos en una materia tan relevante como las proyecciones económicas para el año que inicia 2022 y también para hacer una evaluación de cómo cerró el año 2021. Don Rodrigo, de nuevo, bienvenido y darte el agradecimiento por la aceptación de nuevo a esta invitación. Muchísimas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Una vez más, es un placer para mí poder compartir en este programa y la verdad también un honor y una oportunidad para agradecer también el esfuerzo que desde este programa, Gerardo, haces en proveer educación financiera a la población, que es una tarea fundamental para todos nosotros. Muy bien, don Rodrigo, estábamos acostumbrados a que a inicio del año y a mediados del año el Banco Central presentaba su programa macroeconómico y la revisión del programa macroeconómico y recientemente de manera trimestral que presentase un informe de política monetaria. Ahora vemos que el nombre de programa macroeconómico como que se fusionó. Entonces, tal vez si nos puedes explicar exactamente qué fue lo que pasó y si hay algún tipo de implicación o meramente es un cambio de nombre. Es fundamentalmente un cambio de nombre, Gerardo, pero te cuento la historia para que quede clara la evolución. Nosotros teníamos el programa macroeconómico en los meses de enero y sus revisiones en los meses de julio. A la par de esa serie documental del programa macroeconómico, el Banco Central había venido publicando un informe de inflación que no tenía una fecha definitiva, pero en el año 2019 decidimos fijarlo en los trimestres en que no había programa macroeconómico, de manera que hubiera una expectativa clara de cuándo venía el informe de inflación, y el informe de inflación iba entonces a salir en los meses de abril y en los meses de octubre. Em, el informe de inflación era un documento que no tenía proyecciones, básicamente hacía un análisis de la coyuntura económica y una revisión de la postura de política monetaria en ese contexto, y en eso consistía el informe de inflación. A diferencia del informe de inflación, el programa macroeconómico tenía la lectura de la coyuntura, del entorno económico nacional e internacional, y también un análisis de proyecciones. Cuando arranca el 2020 y ya teníamos la programación de hacer los dos informes de programa macroeconómico y los dos informes de inflación en la forma en que ahora describía, programa macro en enero y julio, informe de inflación en abril y octubre, nos cae la pandemia como ustedes recordarán, nos cae en marzo. La siguiente publicación que el Banco Central tenía programada era el informe de inflación de abril del 2020 y nos pareció que era muy importante que en ese informe de inflación, que ya sí venía digamos, bien estructurado, con un cronograma claro que no se tenía hasta ese momento, se compartieran además proyecciones, una actualización de proyecciones, porque las proyecciones que el Banco Central había compartido sobre la economía eran de enero, antes de que nos golpeara la pandemia, y se habían quedado, por supuesto, muy desfasadas. Con ello, el informe de inflación de abril salió ya no solo con una lectura del entorno y la política monetaria, sino también con un análisis de proyecciones. Y así nos vimos obligados a hacerlo también en el informe de inflación de octubre de ese año, del 2020. Y por supuesto ya para el 2021 nos pareció que era también muy importante hacer esa actualización trimestral de proyecciones precisamente por el entorno de alta incertidumbre en que la pandemia nos sumió. Entonces terminamos haciendo realmente un conjunto de documentos que se parecían mucho, programa macroeconómico, informe de inflación con una frecuencia trimestral. Con ello decidimos mejor reanalizar lo que estábamos haciendo, evaluar si que tenía
sentido tener dos series documentales distintas que hacían básicamente lo mismo o integrarlas en una sola. Y nos pareció que lo razonable era integrarlas, lo cual se decidió por acuerdo de junta directiva, y esa integración opera a partir de este año 2022, con lo cual vamos a tener una sola serie documental que se llamará Informe de Política Monetaria, que básicamente reemplaza el anterior programa macro. Y esa serie va a tener frecuencia trimestral. Y de nuevo saldría entonces en enero, abril, julio y octubre de todos los años. Excelente. Este informe de política monetaria junto con la presentación de un PowerPoint está disponible en la página del Banco Central y es importante, creo yo, que las personas, las empresas, pues accesen a él en el tanto en que nos da información del entorno económico. El informe arranca con un análisis que ustedes llaman de coyuntura económica. Si pudieras explicar a qué se refiere el concepto de coyuntura. Coyuntura es el entorno, qué está pasando, es el contexto económico que ha ocurrido recientemente y que está ocurriendo en diferentes áreas de la economía, en diferentes indicadores macroeconómicos fundamentales, actividad económica, el mercado laboral, la situación fiscal, la situación del sector externo, exportaciones, importaciones, la balanza de pagos como un todo, las variables financieras, el crecimiento de los agregados monetarios, el crecimiento del crédito, qué está pasando con las tasas de interés, la política monetaria, la liquidez agregada, ese entorno, ese análisis de entorno se hace tanto para la economía nacional como para la economía internacional. Pues sabemos que, por supuesto, para una economía como la nuestra, pequeña y abierta, lo que ocurre en el resto del mundo va a ser fundamental para entender qué está ocurriendo en nuestra economía. Entonces, de hecho, la secuencia es primero qué está pasando en el mundo y luego qué pasa en nuestra economía, que mucho tiene que ver con lo que ya se explicó que estaba pasando en el mundo. Muy bien, Eso es el entonces análisis de coyuntura. arranquemos por ese análisis del entorno del 21, de la parte internacional. Los temas de relevancia es, claro, las políticas económicas expansivas que se utilizaron, monetarias, fiscales, por parte de los bancos centrales en el mundo. Eso hizo que se tuviera un crecimiento importante en el año 21. Y pues también trajo a consecuencia un incremento en los precios internacionales en la inflación mundial. Aquí la pregunta para nosotros que se nos hace, don Rodrigo, es ¿qué tanto del crecimiento sorpresivo que tuvimos, que usted anunció en 7.6%, obedece a ese crecimiento global? ¿Y qué tanto nos podríamos ver perjudicados en el 22 cuando los bancos centrales ya han anunciado que cambiarán sus políticas, ya no serán tan expansivas, se va a recoger liquidez y qué tanto eso pueda afectarnos a nosotros en cuanto a tasas de interés internacionales y en cuanto también a el nivel de inflación internacional? Bueno, yo diría que el entorno externo para Costa Rica en el año 2021 fue de luces y sombras, fue mixto, en el sentido de que en efecto hubo un buen crecimiento en la economía mundial y eso se traduce en una vigorosa demanda por nuestras exportaciones, es decir, la demanda externa de exportaciones de bienes y servicios por parte de Costa Rica fue bastante fuerte, positiva, vigorosa. Y esto tiene que ver en parte con el rebote que la economía mundial estaba dando desde la contracción fuerte que se experimentó en el año 2020, pero también, como bien decía Gerardo, tenía que ver con los estímulos monetarios y fiscales que introdujeron las autoridades económicas en diferentes países en el mundo y sobre todo en los más avanzados. Y esto generó, como bien decís, entonces una serie de efectos positivos, pero también algunos efectos negativos, y ahí están, digamos, las sombras a las que me refería. ¿Cuáles? Bueno, en particular hubo una combinación de efectos de demanda, de fuerzas de demanda, y en esto lo que hablábamos ahora, el impacto del estímulo fiscal y del estímulo monetario en fortalecer la demanda agregada a nivel mundial, con la combinación de eso con algunas restricciones de oferta importantes. En el caso de productos agrícolas, choques de oferta, básicamente por razones climáticas, sequías en Brasil, que son uno de los principales productores de granos. Eso generó una escalada en los precios de los granos en el mundo, en los mercados internacionales. También restricciones de oferta por el lado del petróleo, donde hubo sanciones a Irán, tensiones geopolíticas entre Rusia
y Ucrania, que se han venido intensificando, y eso generó preocupación en los mercados del petróleo y del gas internacionalmente. Eso también llevó a un alza en los precios del petróleo. Y por otro lado, problemas en las cadenas globales de suministro, originados también en choques de oferta, pero aquí más tienen que ver las restricciones sanitarias que de alguna forma ralentizaron el tránsito de mercancías por los principales puertos del mundo. Y aquí estamos hablando esencialmente de los puertos de China y de los de la costa oeste de los Estados Unidos. La gran mayoría de la carga de mercancías en el mundo se mueve por mar. Y de esa gran mayoría, el 90% se mueve por contenedores, solo un 10% se mueve a granel. Y entonces hubo una enorme demanda de contenedores que no se satisfizo por el lado de la oferta porque los contenedores están atrapados en puertos cuya movilización de contenedores se volvió muy lenta por el tema de las restricciones sanitarias. Un factor adicional aquí que es interesante de mencionar, y es que como consecuencia de la pandemia, la demanda de los consumidores se desplaza en buena medida de servicios a bienes. Hay un desplazamiento porque los servicios, muchos quedan restringidos como consecuencia de las medidas de contención sanitaria. Por ejemplo, esto se fue haciendo más o menos flexible a lo largo de la pandemia, pero al inicio de la pandemia ciertamente no era posible ir a restaurantes, no era posible ir a hoteles, no era posible ir a cines ni a teatros, no era posible ir a bares, no era posible viajar a otros países y consecuentemente estos servicios estaban de alguna forma vedados al consumo y eso obligó a que una parte del consumo se desplazara más bien hacia los bienes, hacia las mercancías. ¿Cuáles bienes? Bueno, mucho se desplazó hacia el consumo de televisores de pantalla plana, hacia laptops, hacia computadoras, hacia teléfonos celulares, todos los cuales requerían una serie de insumos, de materiales, de commodities, como le llaman en inglés, o materias primas, digamos, vieron un aumento significativo en su demanda y que también entonces sufrieron incrementos en los precios. Pero todo eso a la vez se manifestaba en una demanda mayor, ciertamente proporcionalmente mayor al incremento en la demanda agregada sobre el transporte de mercancías, porque ahora el consumo se enfocaba más en mercancías y menos en servicios. Y eso generó una enorme demanda por contenedores que de nuevo, frente al atasco que se generó en puertos, llevó a un aumento muy fuerte en los costos de los contenedores y también a problemas de desabasto en algunas cadenas globales de suministro, desabasto de insumos fundamentales y atrasos en la entrega de productos, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, que sufrieron realmente atrasos significativos. Ese fue un contexto que generó en su balance una presión muy fuerte al alza en los precios internacionales. Primero porque las materias primas estaban subiendo de precio y son insumos fundamentales para la producción de casi todo. Segundo, porque el transporte de esas materias primas y otros bienes había subido enormemente en costo porque el costo de los contenedores se había multiplicado por un múltiplo de varias veces. En algunos momentos en el 2021 incluso hasta 10 veces más caros los contenedores que en los niveles prepandemia. De manera que todo eso tuvo una incidencia sobre la inflación y la inflación en el mundo en efecto empezó a subir. Para un país importador de materias primas, como es Costa Rica y sobre todo importador de combustibles, el aumento fuerte en el precio de los combustibles y en otras materias primas generó un deterioro en los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? La razón de los precios de exportación a los precios de importación y esencialmente ese deterioro que para el último trimestre del 2021 se mide en 8,1%, en relación con el último trimestre del 2020. Eso quiere decir que por cada dólar exportado podemos importar 8,1% menos de importaciones en términos de volumen. Y eso nos generó mucho, digamos, un viento en contra para la reactivación de la economía en el año 2021. Entonces, el entorno internacional fue un entorno de luces y sombras, como decía, un buen crecimiento de los socios comerciales, pero a la vez un encarecimiento de las materias primas que afectó mucho a Costa Rica. Y en ese entorno Costa Rica logró crecer un 7,6%, un entorno donde además el mundo y Costa Rica enfrentaron olas sucesivas de pandemia y tuvimos además una ola que generó mucha mortalidad, que fue la de la variante Delta. En el caso de Delta y en el caso de la variante Omicron, aumentaron muy significativamente además no solo
los contagios, sino también las hospitalizaciones en números absolutos. Y eso obligó a las autoridades sanitarias a reintroducir medidas de restricción en prácticamente todo el mundo. Y eso a su vez tuvo un impacto negativo de freno sobre el crecimiento económico mundial y también, por supuesto, sobre el crecimiento económico de Costa Rica. Entonces, tuvimos un entorno donde algunas cosas estuvieron bien, pero también tuvimos vientos en contra. Y es a pesar de todos esos vientos en contra que Costa Rica logra un crecimiento de 7,6%. ¿De dónde viene ese crecimiento? Una parte, sin duda, del dinamismo continuo de las exportaciones. Y aquí hay que ver que afortunadamente, contrario a lo que ha ocurrido en el 2020, que la recuperación de las exportaciones fue fundamentalmente en zona franca, ya en el 2021 tenemos un repunte y un dinamismo de exportaciones más diversificado. Se mantuvo el de zona franca. Las zonas francas de exportaciones de manufactura, sobre todo de zona franca, pero también de servicios, tuvieron realmente un auge en el 2021. Pero empiezan a repuntar también con fuerza las exportaciones del régimen definitivo, es decir, de fuera de zona franca. Entonces, un dinamismo de las exportaciones, pero lo más importante es la contribución del consumo y de la inversión privada interna, es decir, de la demanda interna, que realmente después de el golpe muy fuerte en el 2020 con la pandemia, se recuperan mucho más allá de lo previsto en el año 2021. El consumo de los hogares creció un 5,8% en términos de volumen en el año 2021 frente a una caída del 5% el año anterior. Y la inversión privada en maquinaria, equipo, en estructuras, en edificios, sube un 15,5% en el año 2021 en términos reales, frente a un aumento de solo 0,9% en el 2020. Es decir, básicamente después de un estancamiento, realmente se acelera. Y estas cifras son las que impulsan fundamentalmente el crecimiento económico. De los 7,6 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en el año 2021, 6,7 vino explicado por la demanda interna. Y es la demanda interna privada, porque no es el consumo del gobierno, ni la inversión pública a las que contribuyen. Por el contrario, sobre todo la inversión pública más bien frena el crecimiento porque tuvo una caída importante en el 2021, especialmente a partir del escándalo de Cochinilla. Entonces, todo esto es a pesar de que el gobierno no aportó. De hecho, muchos analistas, posiblemente vos incluido también, Gerardo, que había que pensar el contexto de crecimiento en el 2021 como un contexto donde el país iba a enfrentar un proceso de consolidación fiscal importante y que eso iba a frenar el crecimiento. Y eso es así. Entonces, el crecimiento de 7,6% que tuvimos fue, a pesar de los choques negativos en los términos de intercambio, que de alguna forma redujeron el ingreso personal disponible, a pesar de las olas pandémicas y las medidas de restricción sanitaria que trajeron, y a pesar de un esfuerzo de consolidación fiscal que hizo que el aporte del sector público al crecimiento económico más bien fuera negativo. Entonces, un Eh, buen desempeño económico a pesar de todo eso. Nada más para aclarar, porque tal vez yo me confundí, decís que de los 7,6% de crecimiento económico del año 21, más de 6 se explican por la demanda interna. Así es, sí, un 6,7 puntos porcentuales viene explicado por la demanda interna. Las exportaciones netas, el X menos M, ¿verdad? Famoso de las ecuaciones de segregación del PIB por el lado del gasto, que es el PIB es igual a consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. Ese X menos M contribuyó alrededor de un punto porcentual, porque crecieron mucho las exportaciones, pero también crecieron muy fuertemente las importaciones. Bien, ese tema de la inflación, como muy bien explicabas, internacional en parte por la crisis de los contenedores, ha llevado a los analistas a hacer distintas explicaciones, algunos diciendo tranquilos porque esto es un acomodo de oferta y demanda, como decías, de problemas de logística, de las cadenas de valor, y esto pues es coyuntural y lo vamos a ver en la primera parte del año 2022. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el precio de los contenedores de 40 pies sigue superando los $9,000, cuando en marzo del 2020, prepandemia, a febrero, estaba en 1,400. O sea, es un aumento del 150%. Y si bien es cierto, se ha mostrado algún tipo de rebaja, no es tan significativo. Entonces eso ha llevado a pensar, no, miren, no era tan transitorio, esto nos va a llevar también el 23. Entonces no sé desde el punto de vista del Banco Central, cómo la están viendo, si es tan coyuntural o si están viendo de que esta crisis de contenedores podría sostener los precios altos también en el 2023.
Sí, en efecto, el análisis, digamos, prevaleciente en los círculos internacionales, los principales organismos internacionales, los bancos centrales de la mayoría de los países avanzados, los analistas internacionales, era que esos choques iban a ser enteramente transitorios, sobre todo el aumento en los precios de las materias primas y el aumento en los precios de los contenedores, que digamos, iban a llevar a un nivel relativamente alto y luego empezaban a moderarse, o incluso si se mantuvieran a un nivel alto, que en términos interanuales su contribución a la inflación iba a ir descendiendo en el tiempo. Esto es un tema meramente aritmético. Por ejemplo, si el precio de un bien o un servicio sube de 100 a 200, en el primer año vamos a reflejar una inflación del 100%. Pero si esos precios se estabilizan en 200%, para el segundo año la tasa de inflación es de 0%. Entonces, la contribución del aumento en los precios de las materias primas a la inflación medida como la variación interanual del índice de precios del consumidor iba a ir moderándose en el tiempo conforme esos precios se estabilizaran. Y mucho más, por supuesto, si los precios empezaban a caer, si los niveles de los precios empezaban a caer. Entonces esperaba que fuera un fenómeno meramente transitorio. El tema es que resultó ser mucho más persistente el aumento en esos costos y en esos precios. Tanto los precios del petróleo, que no solo no han caído, sino que más bien han vuelto a subir en los últimos 2 meses. Los precios de los contenedores también se han mantenido muy altos. Se moderaron un poco, pero se han mantenido muy altos en relación con los niveles prepandémicos. Han sido choques mucho más persistentes de lo que se había esperado originalmente, y eso ha generado que el impacto que han tenido sobre la inflación ha sido también mucho más alto en magnitud y mucho más duradero en el tiempo. Entonces, sí, aquí realmente, digamos, los análisis iniciales probaron ser muy optimistas. Y sobre todo la duración digamos, de la respuesta de la oferta de contenedores en el mundo y la capacidad de los puertos de movilizar toda la carga que se generó por el aumento en la demanda de carga marítima, por el desplazamiento de la demanda que antes hablábamos y la recuperación de la economía mundial, digamos, esa capacidad de la oferta de responder al aumento en la demanda no se ha dado con la velocidad que se esperaba. Entonces, sí, estamos enfrentando ciertamente una serie de choques que se han vuelto mucho más persistentes en el tiempo. Deberían seguir siendo transitorios en naturaleza, pero su mayor duración implica que sí van a tener un impacto mayor y más duradero sobre la inflación. Y eso ha llevado a que algunos bancos centrales en el mundo hayan tenido que responder ya con un cambio en su postura de política monetaria mucho más prematuro, mucho más temprano en el tiempo de lo que se hubiera esperado anteriormente. También, pues es obvio que es un mercado no perfecto, concentrado, hay pocas compañías de transporte y pues tiene que haber un fenómeno especulativo de incremento de precios tratando de recuperar las pérdidas que tuvieron en el 20. De hecho, los estados financieros de las principales compañías de transporte muestran utilidades en el 21 de casi 150 billones de dólares, que superan por mucho las utilidades de años pasados. Vamos a la economía local. Don Rodrigo, mucha gente ha dicho, mira, es que el Banco Central nos publicó precisamente en el programa macroeconómico de enero del 2021 una proyección de 2.9. Luego nos llevaron a una revisión de 3.9 en julio del 2021. Luego en el informe de política monetaria de octubre nos subieron a 5.4 y al final cerramos con 7.6. Qué dicha que cerramos con esos números tan altos. Aquí la pregunta es, ¿hay algo que se está quedando por fuera en las estimaciones del Banco Central, en los indicadores, en los algoritmos que utiliza el Banco Central para poder medir o anticipar el crecimiento de la producción? ¿O obedece esto a la gran volatilidad y a la gran incertidumbre por la crisis que se vive en el mundo? No, las proyecciones nunca son perfectas y por supuesto siempre una proyección económica está sujeta a una serie de riesgos por arriba y por abajo, ¿verdad? De choques o factores, digamos, absolutamente imprevistos e imprevisibles que puedan afectar una proyección económica, sobre todo una proyección económica dos o tres o más años hacia adelante. Es ya suficientemente difícil predecir lo que va a ocurrir en este propio año. De manera que siempre existe una incertidumbre alrededor de una proyección económica, pero la incertidumbre que estábamos enfrentando por la pandemia era absolutamente inédita, y eso no es algo exclusivo del Banco Central, ni siquiera es exclusivo de la economía nacional, porque veamos, Gerardo, cuando nosotros proyectábamos 2,9, la mayoría de los analistas en el país proyectaban 2. Cuando nosotros subimos a 3,9 nos decían están locos.
si suben del 3%, nos damos todos de santazos. Cuando lo subimos a 5,4 nos dijeron, el Banco Central perdió la noción. O sea, definitivamente no sabemos de dónde están viendo ese crecimiento económico. Resultó ser 7,6. También para nuestra sorpresa, el crecimiento económico fue mucho más fuerte de lo que previó el Banco Central, pero infinitamente más fuerte de lo que previeron la mayoría de los analistas domésticos. Ahora, este no es un problema solo de que todos los analistas en el país estaban mal. El tema es que en general en el mundo la economía sorprendió al alza. También el Fondo Monetario pasó todo el año revisando al alza las proyecciones de crecimiento para el 2021. Exactamente lo mismo. El Fondo Monetario publica sus proyecciones en los mismos meses, enero, abril, julio y octubre, y hizo el mismo ejercicio. Entonces, para la economía mundial, de manera que sí hubo, salvo en la de octubre, donde ahí sí hubo una revisión al alza para algunas economías y una revisión a la baja para algunas otras, sobre todo para los Estados Unidos, salvo en la de octubre, en que el Fondo Monetario sí, para la economía mundial como un todo, apenas revisó marginalmente al alza la proyección. Para los demás ejercicios también había venido revisando al alza. Es decir, todos los analistas estaban tratando de hacer proyecciones en un contexto de altísima incertidumbre y donde ciertamente la recuperación de la economía probó ser más resiliente y más fuerte de lo que se había esperado inicialmente. Lo que pasa es que en el caso de Costa Rica, esta sorpresa al alza fue todavía mayor y refleja ya no solo la buena recuperación del consumo externo, de la demanda externa vía exportaciones, y en el sentido de la economía mundial, sino una recuperación muy vigorosa, mucho superior a la esperada en el consumo y la inversión privada internas, como decíamos antes. O sea, que la contribución de la demanda interna al crecimiento en el año 2021 fue mucho mayor a lo esperado. No es un tema exclusivo del Banco Central, es un tema que se debió, de nuevo, al altísimo nivel de incertidumbre con el que se formularon las proyecciones iniciales a inicio del 2021. Muy bien, estas proyecciones de mayor crecimiento económico obviamente son de interés en todos los países porque tienen otros efectos en el resto de la economía y uno de los más importantes es el efecto sobre el nivel de desempleo. La expectativa era que si recuperábamos los niveles de crecimiento pasados, lográramos bajar el nivel de desempleo a los porcentajes que habían prepandemia, 12%, alrededor 12,3%. Pero vemos que la tasa de desempleo sí bajó, pero se mantiene por arriba del nivel prepandemia, al contrario de la producción que ya, como decía don Rodrigo, supera los niveles prepandemia. Estamos en 13,7%. Eso significa que hay como 30,000 personas por encima de las 300,000 que ya estaban desempleadas antes de la pandemia. Pero también hay un elemento técnico que la gente no observa y es que la participación laboral, esto es, de la población de más de 15 años en capacidad de trabajar, cuántos están en la fuerza laboral, antes de la pandemia era 63%, después de la pandemia eso se bajó a cerca del 59,9%. O sea que hubo cerca de 40,000 personas que se cansaron o tomaron la decisión de salirse de la fuerza laboral y eso hace que todavía tengamos entonces consecuencias heridas de la pandemia que afectan a 70,000 personas por encima de los niveles prepandemia. ¿Hay alguna explicación, don Rodrigo, que el Banco Central esté viendo en cuanto al por qué el desempleo no logra alcanzar los niveles de pandemia? Bueno, aquí de nuevo el cuadro es mixto. Tuvimos realmente una recuperación importante y muy significativa en el mercado laboral en el año 2021. La tasa de desempleo cae al 13,7%. Recordemos que en el año 2020 cerró en algo como cercano al 20%. Y la tasa de desempleo ha alcanzado un máximo de 24,4% en el trimestre móvil a julio del 2020. Luego se moderó a 20% hacia finales del 2020 y cerró en 13,7% en el 2021. Así tuvo realmente una caída importante la tasa de desempleo en el 2021, pero en efecto todavía ese 13,7% está por encima de los niveles prepandemia, en 1,5%. De manera que la recuperación fue parcial y no fue en línea con la recuperación de la actividad económica, que sí, más que superó los niveles prepandemia ya desde mediados del año. O sea, lo que nos dicen tanto las cifras del índice mensual de actividad económica como las del Producto Interno Bruto es que la actividad económica en Costa Rica superó los niveles prepandemia alrededor de la mitad del año 2021 y cerró a finales del 2021 ya significativamente por encima, alrededor de un 5
por encima de los niveles prepandemia. O sea, la economía costarricense realmente tuvo un muy buen desempeño en ese sentido, pero no se vio reflejado enteramente en el mercado laboral. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Bueno, dos cosas, pensaría yo, al menos. Una es que, como tiende a ocurrir en los ciclos económicos, y el ciclo por la pandemia ha sido inusualmente fuerte, es decir, una contracción de las más fuertes que ha tenido la economía mundial en 100 años, y ciertamente la más fuerte que tuvo Costa Rica en 40, y luego seguido de un crecimiento económico que en el caso del 2021 fue el más fuerte que hemos experimentado en 14 años. Desde el 2007 no experimentábamos una tasa de crecimiento tan alta. Con esa amplitud del ciclo económico, uno normalmente vería un movimiento procíclico en la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando cae el crecimiento económico, uno esperaría que normalmente las empresas no corran a destituir a todos los trabajadores y entonces cae la actividad, pero no cae el empleo en el mismo nivel y entonces la productividad del trabajo tiende a caer. Eso es muy típico de las recesiones. En los momentos de auge, cuando empieza a crecer la actividad económica, normalmente los empleadores no suben la cantidad de trabajadores inmediatamente, sino que los empiezan a emplear más intensivamente. Y entonces sube la actividad económica más de lo que sube el empleo. Entonces la productividad laboral sube cuando hay un auge económico. En ese sentido, la productividad laboral tiende a ser procíclica. Cae en las recesiones, aumenta en los periodos de auge. Con un ciclo tan violento como el que tuvimos ahora, eso sin duda se está dando. Y esa es una explicación. Sobre todo un ciclo que no solo es inusual por la magnitud o la amplitud de la distancia entre la cima con S, entre, digamos, el punto más bajo y la cima con C, es decir, el punto más alto, sino que está caracterizado también por por un nivel inédito de incertidumbre, como hablábamos ahora. Entonces eso hace que las empresas tengan todavía más cuidado en apurarse a contratar empleados si no saben si esa recuperación que están percibiendo va a ser más o menos duradera. Entonces, ante esa incertidumbre, es natural que uno vea que la actividad económica se recupera más rápidamente que el mercado laboral. Eso ha pasado en muchos países y eso ha pasado en muchos ciclos económicos, no solo en este, pero en este es particularmente importante entender que ese fenómeno de la incertidumbre puede haber tenido una incidencia en esa recuperación más lenta del mercado laboral. El segundo factor que creo que puede estar pesando aquí es la composición de la recuperación de la actividad económica. Recordemos aquí que algunos de los sectores más golpeados por la pandemia fueron sectores muy intensivos en el uso de mano de obra, particularmente el comercio, la construcción y el sector turismo. Y esas industrias se fueron muy fuertemente golpeadas por la pandemia, se recuperan en el 2021, pero algunas de ellas, particularmente la industria turística, no está todavía en los niveles prepandemia ni de cerca, o sea, tienen un trecho que recorrer. Entonces ahí los niveles de empleo no se han recuperado plenamente. Entonces la recuperación económica en Costa Rica, que más que supera los niveles prepandemia, no es homogénea por industrias. Y algunas de las industrias más dinámicas son menos intensivas en trabajadores. Y algunas de las más intensivas en trabajadores no han tenido una recuperación plena. Entonces yo diría que la composición de esa recuperación económica que experimentamos en el 2021 tiene algo que ver también con lo que estamos viendo en el mercado laboral. Además, hay ya un fenómeno estructural ahí, y es que nuestro mercado laboral está fuertemente segmentado entre el sector formal y el sector informal. La caída en el empleo y en los salarios en el sector informal en el año 2020 fue mucho peor que la que se experimentó en el sector formal. Y la recuperación en el sector informal, en ambas variables, la tasa de ocupación y los niveles de salarios, han sido mucho más incompleta que en el sector formal. De hecho, en el sector formal, básicamente ya se recuperaron los niveles de empleo prepandemia y también los niveles de salario significativamente por encima de los niveles prepandemia. No así en el sector informal. Entonces, esa brecha que tenemos en el mercado laboral entre el sector formal y el sector informal más bien se ha expandido, se ha agravado y eso ha contribuido a que en el agregado lo que estemos viendo es que la tasa de desempleo no ha caído tan rápidamente. Y eso ya apunta a algunos temas estructurales que nosotros en la economía costarricense venimos arrastrando por muchos años y que tiene que ver con la altísima tasa de informalidad, que en última instancia es un fenómeno reflejo y gemelo de la alta tasa de desempleo, porque ambos responden a una tercera causa que yo pensaría está sentada en los altos costos de emplear trabajadores en Costa Rica.
y aquí creo que sí deberíamos seguir insistiendo en la importancia de bajar el costo de emplear trabajadores y flexibilizar las jornadas laborales para poder ayudar a que los empleadores enfrenten un menor costo de emplear trabajadores y eso reduzca el desempleo y la informalidad. Pero yo diría que por ahí andan las causas, Gerardo. En efecto, hay otro fenómeno que hemos visto que ha ayudado a que la caída en el desempleo haya sido más fuerte de lo que se hubiera dado de otra forma. Y es que el crecimiento de la participación laboral ha sido muy eh, parco, muy moderado. De hecho, en los últimos meses del 2021 se estancó. La gente no está volviendo al mercado laboral. No estamos en los niveles de participación que teníamos pre-pandemia. Y eso, como bien decía Gerardo, implica que alguna gente como que tiró la toalla, como que dejó de buscar trabajo. Y la razón de por qué está ocurriendo eso no es clara. Y en eso, digamos, en el resto del mundo y en Costa Rica todavía estamos tratando de ver, porque no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, por qué es que algunos trabajadores desistieron de asistir al mercado, de participar en el mercado laboral. Entonces, no solo no están empleados, sino que tampoco están formalmente desempleados, en el sentido de que están activamente buscando trabajo y no lo encuentran. Dejaron de buscar trabajo. La pregunta es por qué, y ahí yo pensaría, de nuevo, es muy prematuro para poder tener estimaciones, estudios econométricos, pero yo pensaría que las hipótesis que se han barajado deberían andar por las siguientes. Primero, puede ser algo relacionado con temor a contraer el virus, o sea, todavía alguna gente prefiere quedarse en casa y prefiere no exponerse. Segundo, puede ser que algunos hogares se hayan ajustado a vivir con menos ingresos y entonces ya no se necesitan los ingresos de algún otro miembro de la familia, porque ya se acostumbraron a que en el contexto de pandemia, pues de alguna forma nivelaron o ajustaron sus niveles de consumo y eso podría estar, digamos, reduciendo también el incentivo para salir a buscar trabajo. Estas son algunas hipótesis que se barajan a nivel internacional. También, pues habrá que ver en qué medida ellas han afectado lo que estamos viendo en participación laboral en el mercado doméstico. Muy interesante. Yo le agregaría otras dos hipótesis igual sobre ese fenómeno que es interesante analizar, y es que la pandemia afectó mayoritariamente a las mujeres en cuanto a responsabilidades en el hogar, tanto para el cuidado de menores que no han tenido que ir a las escuelas presencialmente, como cuidado de adultos mayores. Y el otro elemento que es mundial también es un fenómeno de afectación en salud mental. Mucha gente afectada con cuadros depresivos u otro tipo que lamentablemente pues los mantiene fuera de la fuerza laboral. Bueno, Sí, son dos factores fundamentales, Gerardo, tienes toda la razón. Claramente, en términos estadísticos, por lo menos el primero es muy fuerte. En efecto, la caída en la participación ha sido más fuerte para la mujer que para el hombre, que para los hombres. Y eso, desafortunadamente, puede mucho tener que ver, no con una decisión voluntaria, sino más bien porque las circunstancias de la pandemia exigieron que muchas personas, aquí hay un sesgo, digamos, social, cultural, que afecta particularmente a las mujeres hayan tenido que quedarse en labores de cuidado, en efecto, cuidando familiares enfermos como consecuencia de la pandemia y esto ha afectado también la participación laboral. Eso es así. El segundo factor también es un factor importante, la salud mental. muy bien. Importante lo que decías, que si bien es cierto y el Banco Central lo muestra de manera interesante comparando los niveles de actividad económica actuales con los niveles prepandemia, febrero del año 20, y se observa, sí, una recuperación de la economía, pero esa recuperación, como decía don Rodrigo, no es uniforme. Hay sectores muy recuperados, el más recuperado, la industria de ciencias de la vida, casi un 47% arriba del nivel de actividad económica que tenía prepandemia, pero hay otros sectores, el más notorio, el turismo, que si acaso llega a un 60-66% de la actividad prepandemia. El número de turistas que tuvimos prepandemia fue 3 millones. Ahora tenemos un número que ha subido, pero que no supera el 1.200.000 turistas en el país. El transporte, el comercio, hay otras actividades. Y entonces llama la atención que desde el punto de vista regulatorio se estén tomando medidas uniformes para todos, en el sentido de que se acabó la flexibilidad regulatoria y que en adelante los bancos, estrictamente a partir de enero, van a tener que medir la capacidad de pago de sus deudores hoy. Eso tiene muy preocupados algunos sectores diciendo, ¿cómo me vas a medir la capacidad de pago si mis ingresos están por debajo un 30 o un 35%? Me van a reclasificar. Siendo que el Banco Central tiene como objetivo la estabilidad en el sistema financiero, ¿les preocupa ese tema o cuál es la opinión que ustedes tienen?
Bueno, vamos a ver, en efecto, la recuperación económica ha sido desigual en diferentes industrias. Algunas están muy por encima de los niveles prepandemia, bien lo mencionabas, el caso de la manufactura, sobre todo la de dispositivos médicos desde Zona Franca, que ha tenido realmente un periodo de auge. Em, Servicios empresariales también, servicios de apoyo empresarial han tenido un muy buen desempeño, información, telecomunicaciones, todos con niveles muy significativamente por encima de los prepandemia, mientras que por otro lado hay algunas industrias más rezagadas y claramente la industria del turismo, hoteles y restaurantes en particular. El comercio, perdón, el transporte interno de turistas, por supuesto, también se ha afectado como consecuencia digamos, de la recuperación apenas parcial de los niveles de actividad en el sector turismo. Eh, pero las normas de naturaleza prudencial no se hacen para sectores, se hacen para todos los deudores. Quienes tienen que adecuar esas normas generales a los diferentes sectores son los bancos, son los acreedores, son los intermediarios financieros. Ellos tienen que hacer la tarea de entender a sus deudores, entender cuál es la capacidad de pago real de sus deudores y poder distinguir bien, y esto creo que lo hicieron en el caso de la pandemia, lo han hecho, digamos, aprovechando las oportunidades normativas que se les dieron, entender bien cuál es la situación de un deudor que tiene una condición de liquidez temporal, pero que sigue siendo solvente en el tiempo, y distinguirla de quienes ya desafortunadamente no se mantienen solventes en el tiempo. Porque para quienes están sufriendo una crisis de liquidez, es decir, que no pueden pagar hoy, pero digamos las perspectivas sugieren que con la recuperación económica van a salir adelante mañana, tiene mucho sentido hacer arreglos de pago. La normativa prudencial se flexibilizó al inicio de la pandemia y se empezó a normalizar a finales del año pasado, con la idea de que ya a partir del 2022 empezara a normalizarse esa normativa prudencial, en alguna medida, no 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el periodo más fuerte de la pandemia hubo absoluta flexibilidad para que las entidades financieras hicieran arreglos de pago con sus clientes, prórrogas, readecuaciones, y eso se aprovechó muy bien por parte de la industria financiera y de sus clientes. Alrededor del 60% del saldo total de créditos en la economía nacional fue sujeto a algún tipo de arreglo de pagos. A hoy, eso ya empieza a normalizarse. Se hizo borrón y cuenta nueva a partir de enero del 2022. Los bancos pueden seguir haciendo, como hacían en el pasado, una readecuación en un plazo de 24 meses sin que se castigue ni el historial de crédito del deudor ni la clarificación de ese crédito en particular y consecuentemente no se castigue, digamos, al banco con la obligación de hacer provisiones adicionales o estimaciones adicionales. Pero ciertamente esa ventana todavía está ahí para que le hagan arreglo de pago a los deudores que lo necesitan. Y uno pensaría que que los deudores que más lo necesitan son justamente, como decía, los deudores en los sectores más fuertemente afectados, como el sector turismo. Entonces la ventana sigue estando ahí para que hagan al menos una readecuación más sin ninguna consecuencia. Y si fuera necesario que hagan otras. Y ahí sí, bueno, haciendo las estimaciones que sean necesarias por razones de prudencia, por razones de cuidado de que no vayan a tener después un impacto sobre la suficiencia patrimonial esas entidades financieras. Esos espacios están ahí. Además, siguen estando algunos espacios importantes en la normativa prudencial para permitirle a los bancos no tener que reflejar las pérdidas que eventualmente se darían como consecuencia de reflejar la condición de pago de algunos de los deudores ya actualizada a hoy. Lo que no podríamos hacer, Gerardo, no lo está haciendo Costa Rica y no lo está haciendo el resto del mundo, por un tema de responsabilidad, es seguir pretendiendo que la capacidad de pago de los deudores se analice con base en lo que ocurrió antes de la pandemia. Ya es hora de actualizar esos análisis de capacidad de pago y tomar las medidas que correspondan. Esas medidas pueden ser arreglos de pago. Esas medidas pueden ser otras para darles flexibilidad a los clientes, pero hay que actualizar la capacidad de pago. Ahora bien, en el análisis actual de la capacidad de pago de un deudor, no debería tomarse en cuenta solo la capacidad de pago a hoy. Como decíamos, ese análisis de capacidad de pago debería ser prospectiva, debería ser hecha con base en si la situación del cliente va a ser mucho mejor a 2 o 3 años plazo. En la industria del turismo, por ejemplo, se prevé una recuperación importante en los próximos años, de manera que es muy posible que muchos deudores del sector turismo en este momento tengan una situación de liquidez temporal, pero de solvencia. Para ellos, ojalá que los bancos puedan dar
todas las condiciones, las mejoras en las condiciones financieras que puedan acordar con sus clientes en esa ventana que se le está dando, que la normativa prudencial todavía permite. Sí, este tema es bien interesante, daría para mucho más, sin entrar en ánimo de polémica. Una cosa sí es el diseño de la política regulatoria, que yo coincido, y la otra cosa es cómo los bancos interpretan y cómo la ejecutan. Y te pongo un par de ejemplos que he vivido en carne propia. Coincido absolutamente que la regulación se modificó tal que la capacidad de pago no sea la de hoy, sino la capacidad de pago, ¿verdad?, tomando en cuenta el futuro. Pero imagínate que en esas proyecciones uno de los bancos, incluso uno de los bancos del Estado, para uno de los clientes del sector transporte, la gran discusión era que en 2 años, 3 años, el transporte, como lo conocíamos, desaparece por las tendencias del mundo postnormal, porque los millennials ya no viajan en buses, o que el turismo también desaparece en los próximos 3 años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de supuestos son los que, desde el punto de vista del cliente, ¿verdad?, los lleva a este sufrimiento de que me van a reclasificar. Y lo otro que debería revisarse, meramente como una sugerencia, es que la espada de Damocles de que te hagan más de una readecuación es un 20% de provisión. O sea, es prácticamente ya declararte un cadáver financiero, en el tanto en que el banco tiene que pasar un gasto muy importante, muy por encima del margen de intermediación, y eso afecta o contagia el resto del sistema financiero. Pero eso es un tema, digamos, coyuntural. Para no quitarte mucho tiempo, Rodrigo, entrémosle al último tema. Todos quisiéramos que las agencias calificadoras nos vinieran a sorprender ahora con los números que estabas diciendo, que no los esperábamos, de crecimiento económico y de mejora en las finanzas públicas. Definitivamente en el informe lo pueden ver, hay una mejora tan significativa que en mi criterio casi nos ganamos un año en el ajuste prometido al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que uno esperaría es que haya buena nota. ¿Ese es tu sentimiento? ¿Crees que las agencias calificadoras, cuando nos estén revisando, al ver el crecimiento económico, al ver las cifras de recaudación tributaria, al ver las cifras de déficit primario respecto al Producto Interno Bruto, y a su vez el mismo Fondo Monetario Internacional se complazca con eso y podamos seguir avanzando en el programa de desembolsos y sobre todo los préstamos de apoyo presupuestario que están generando algo de preocupación? Yo sé que lo sacaron de contexto, un gran amigo mutuo que es Luis Mesalles indicó, es que el Banco Central está apostando sus reservas, perdiendo reservas, como efectivamente lo ha hecho, con la expectativa de que seguimos en la ruta de consolidación, de que el fondo nos va a seguir dando la bendición, que las agencias calificadoras nos van a ver bien y que entonces nos van a desembolsar más de 3.000 millones de dólares de apoyo presupuestario, y ahí recupera los 1.200 y a su vez le sobran divisas para estabilizar el tipo de cambio. Entonces me gustaría algún comentario tuyo de cómo la estás viendo desde ese punto de vista. Sí, y bueno, primero los hechos. En efecto, el 2021 no fue solo un año de buen desempeño, de un excelente desempeño en la parte de crecimiento económico, sino que también, y en parte como consecuencia de eso, un excelente desempeño en materia fiscal, en relación con lo que se había esperado originalmente y sobre todo también en relación con el 2020. Es decir, el déficit fiscal y sobre todo el déficit primario del gobierno cayeron muy por encima de lo que se preveía que podían contraerse. En términos concretos, el déficit total del gobierno cayó de un 8% del PIB a un 5% del PIB entre 2020 y 2021, y el déficit primario del gobierno pasó de un 3,4% del PIB en el año 2020 a un 0,3% del PIB en el año 2021. Es decir, tuvimos una consolidación fiscal de 3 puntos porcentuales en el déficit total y un poquito más en el balance primario del gobierno. Realmente un resultado muy bueno, que permitió además contener el crecimiento de la deuda. Cuando se proyectaba que la deuda iba a traspasar significativamente el umbral del 70% del PIB, en realidad cerró en 68,3% del PIB en el año 2021. Estos resultados ya han dado mucha tranquilidad a los mercados, se lo dieron a lo largo del 2021 y se reflejó eso en condiciones financieras mucho mejores para el gobierno, tanto en mercados domésticos como en mercados internacionales. Eh, y se sigue reflejando ahora realmente en lo que ya los analistas entienden que es una trayectoria fiscal
que para 2022 y 2023 se perfila mucho mejor a lo que se había visto originalmente. Ya eso redundó en una mejora en la perspectiva por parte de Moody's. Faltan todavía Fitch y Standard Poor's, pero yo esperaría que con base en los resultados fiscales el movimiento sea similar, es decir, que ajusten su perspectiva de negativa a estable, al menos, dadas las circunstancias actuales. Eso después podría venir sucedido de mejoras en la perspectiva o directamente en la calificación, pero ciertamente las agencias calificadoras se mueven por pasos. Y me parece que dado los buenos resultados fiscales, las cosas están dadas para que eso ocurra también en las otras calificadoras. Ya lo hizo Moody's. El, y creo que aquí un tema fundamental, Gerardo, es definitivamente ya no solo lo que se hizo bien y por qué se hizo, sino que va a seguir ocurriendo hacia adelante. Por el lado del gasto, tenemos la regla fiscal operando, ¿verdad? Y es muy importante que se siga cumpliendo con la regla fiscal. Eso va a ser fundamental para lograr la contención del gasto como porcentaje del PIB y retornar a los niveles de gasto primario corriente como porcentaje del PIB que se tenía en el 2008, cuando empezó el problema fiscal. De manera que esto va a ser una herramienta fundamental, el cumplimiento de la regla fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal se va a ver apoyado, y esto es un instrumento adicional muy importante, por la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, que sabemos ya básicamente recibió un visto bueno de la Sala Constitucional, pero falta que se reciba el fallo completo de la Sala en próximos días para que la Asamblea Legislativa pueda someter al conocimiento y aprobación final ese proyecto de ley que es importantísimo. Y más allá de eso están los proyectos tributarios y está también los proyectos de crédito externo para el gobierno que ayudarían a sustituir, como hemos dicho muchas veces, deuda cara por deuda barata. Le facilita las cosas no solo al gobierno, sino a todos los costarricenses, porque permite financiar al gobierno en el exterior en condiciones favorables, muy favorables, tanto de tasa como de plazo, pero reduce también la presencia del gobierno en mercados domésticos y eso hace que haya menos estrujamiento del crédito al sector privado. Todo eso son cosas o factores que vemos como necesarios para que se cumplan las proyecciones de crecimiento que tenemos hacia adelante, que por cierto en el caso del Banco Central estamos proyectando, Gerardo, un crecimiento de 3,9% en el 2022 y un crecimiento de 4% en el 2023. Pero de nuevo, esos crecimientos que son un poco más moderados que el 7,6% que tuvimos en el 2021, pero significativamente más altos que el crecimiento tendencial que estimaba el Banco Central para el PIB costarricense, que era como de 3 o 3,2%. Esas tasas de crecimiento están predicadas sobre la base de que se cumplan algunos supuestos, entre ellos el que se aprueben las medidas que están hoy en la Asamblea Legislativa en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional para darle continuidad a ese convenio con el Fondo Monetario, que es fundamental para darle confianza y tranquilidad a los mercados, y también que se aprueben esos créditos externos. La aprobación de esos créditos externos se ha retrasado en algunos casos y el desembolso programado en el 2021 era mucho más alto del que efectivamente se materializó. Eso generó que la demanda de dólares por parte del sector público no bancario, particularmente del gobierno central, fuera mucho más fuerte de la que se había programado originalmente, porque el gobierno enfrentaba vencimientos de deuda en dólares muy fuertes, pero los iba a poder compensar con entradas de ingresos en dólares por vía de aprobación de recursos de créditos externos en condiciones favorables. El vencimiento de las deudas se dio puntualmente, pero la aprobación de los créditos externos no. Y eso generó un bache que el Banco Central entendió razonable llenar, satisfacer por vía del uso de las reservas, que para eso están, en la espera de que los créditos externos se aprueben, los que se han venido retrasando y los nuevos. La programación de créditos externos para el gobierno central en el año 2022, Gerardo, es de 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de algo alrededor del 7-8% del PIB, 7% del PIB. Ese monto, absolutamente nada despreciable, permitiría no solo compensar lo que el Banco Central le vendió al gobierno y no fue capaz no tuvo el espacio en el mercado cambiario para restituir plenamente, sino que le permitiría al Banco Central acumular una cantidad importante de reservas en el año 2022. Frente al mejor ambiente, me parece legislativo, porque ya me parece que los señores diputados y las señoras diputadas han entendido con claridad que que el endeudamiento externo que nos proveen los organismos multilaterales en buenas condiciones no solo no genera mayor endeudamiento, sino que lo que hace es reemplazar deuda
cara por deuda barata, que no solo hace eso, sino que además reduce en el tiempo el déficit fiscal porque reduce el componente por intereses. Ante ese entendimiento, creo que el ambiente político para la aprobación de créditos externos ha mejorado. Y me parece que además, con los buenos resultados fiscales, hay ya más confianza doméstica y en las agencias internacionales y en general los mercados internacionales y domésticos de que hay un compromiso firme con la consolidación fiscal y eso va a permitir, yo creo, esas aprobaciones y entonces van a entrar los recursos. Lo que habría que preguntarle a don Luis, amigo mutuo, como decía Gerardo, a don Luis Mesalles, es, bueno, si él hubiera estado en el Banco Central y no hubiera provisto ese puente temporal, ¿qué hubiera hecho? Devaluar. ¿Y por cuánto? ¿Y cuánto se hubiera devaluado el tipo de cambio? Y tenía Exactamente. sentido dejar que el tipo de cambio se disparara y luego se apreciara muchísimo. Tiene sentido en un contexto de alta incertidumbre, cuando los empresarios están tratando de salir adelante en una situación de pandemia, meter un garrotazo al tipo de cambio y luego que se aprecie significativamente, es decir, que tenga una altísima volatilidad. ¿Tiene eso sentido desde el punto de vista macroeconómico? ¿Tiene sentido eso desde el punto de vista financiero cuando sabemos que un 36% de los créditos en el sector privado están en dólares y que al menos tres cuartas partes de esos créditos han sido otorgados a no generadores? Eso no hubiera generado una enorme inestabilidad financiera y eventualmente un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Bueno, esas son las preguntas que habría que plantearle a don Luis Mesalles. Yo, Ciertamente nosotros tenemos nuestras respuestas y las hemos dado con las acciones de política que hemos seguido. Y yo esperaría que se materialicen el desembolso de esos recursos externos que permitirían más que recuperar la posición de reservas sin haber sometido al país a una tremenda tensión por la vía de una volatilidad muy fuerte en el tipo de cambio, con consecuencias posiblemente negativas ya no solo para el crecimiento, sino también para la estabilidad del sistema financiero. sí, yo le agregaría un tema que lamentablemente es estructural y que ojalá hacia futuro se pudiera resolver, y es que hubo algún momento eliminación del riesgo cambiario del cálculo económico, sobre todo de las familias, y eso hace que 500.000 familias hoy tengan deudas en dólares sin generar dólares, muchas de ellas para casa de habitación, para vehículo, etcétera. Entonces, sí, mi estimación es que la vía hubiese sido subir el tipo de cambio quizás un 15, un 20% y hoy tendríamos un tipo de cambio de 800 colones transitorio, porque vendrían después, ojalá así sea, esa afluencia masiva de divisas, pero sí con un impacto social y de incertidumbre muy grande. Por Muy último, fuerte, Gerardo, y posiblemente innecesario. Nosotros sí entendemos la importancia de que se internalice ese riesgo cambiario, es decir, que los hogares y las empresas costarricenses entiendan que si no son generadores de divisas, el pedir un crédito en dólares los somete a un nivel de riesgo importante. Hemos permitido y tolerado un mayor nivel de volatilidad intradía y día con día en el tipo de cambio. El tipo de cambio sí se está moviendo mucho más en las sesiones y la gente lo dice, es que se está moviendo mucho el tipo de cambio. En realidad, no es todo lo que se mueve en los países donde hay flotación, ni siquiera flotación administrada. Ciertamente es una mayor flexibilidad, pero acotada. Pero esa mayor flexibilidad ha permitido que sí, me parece, los hogares y las empresas hayan internalizado ese mayor riesgo cambiario y consecuentemente el apetito por crédito en dólares ha venido cayendo y cayendo y cayendo. Tanto es así que el crédito en dólares se está contrayendo, mientras que el crédito en colones se ha acelerado, en parte como consecuencia de las medidas de impulso del Banco Central, una política monetaria de bajas tasas de interés y un apoyo directo por vía de condiciones de liquidez agregadas favorables a una baja en tasas de interés y luego por la vía de la introducción de una facilidad especial y temporal de crédito que otorgó el Banco Central y que se desembolsó enteramente en el año 2021 por 820 y pico mil millones de colones, que llamamos las operaciones diferidas a plazo. Todo eso ayudó también a generar condiciones de crédito muy favorables y que han incidido en una aceleración del crédito en colones. No así el crédito en dólares, entonces hemos tenido una desdolarización del crédito. O sea que se está moviendo la economía en la dirección que queremos de ir, que es ir reduciendo esa vulnerabilidad que es la alta tasa de dolarización que tenemos en el sistema financiero. Pero eso hay que hacerlo en una forma ordenada, hay que hacerlo en una forma gradual y dado la alta tasa de dolarización que sí de por sí tenemos en este momento, pues me parece que una muy alta volatilidad en el tipo de cambio hubiera generado mucha zozobra y no solo eso, sino posiblemente una cadena de quiebras en el sector privado que eventualmente hubieran impactado muy fuertemente también al sector financiero. qué dicha que saca ese punto último. No soy yo quien decía ayer para defender a Rodrigo Cuero. Te cuento, me invitaron a un foro que denominaron la economía social y las utilidades bancarias.
yo les decía, mire, para mí economía social es una forma alternativa de desarrollar la economía, la producción, a través de esquemas como cooperativas, ¿verdad? Como fondos mutuales, bajo principios de solidaridad y del trabajo. Pero en otras latitudes eso se ha satanizado y entonces economía social solidaria la entienden como economía campesina o economía alternativa. Me acuerdo en Ecuador, en Venezuela, eh, vendido como formas de sustitución de los empresarios para que se sustituyan por organizaciones de trabajadores. Bueno, resulta que de los temas eran las utilidades. Sí, hay un poco de malestar en general porque las cifras se publicaron y el sistema financiero nacional en el año 21, en un año, digamos, de crisis como lo estábamos viendo, incrementa sus utilidades netas un 50%. O sea, pasan a ganarse 560 millones de dólares, 180 millones de dólares más. Ahí están las mutuales, están las financieras, están las cooperativas, están los bancos privados, pero el mayor malestar es que los bancos del Estado, que tienen la garantía limitada del Estado, pasan su utilidad de 90 millones de dólares a 190 millones. Eso en mi experiencia bancaria es totalmente atípico. Es un crecimiento en un año del 108% en utilidades. Entonces, claro, yo antes de irme a ese foro, reviso los estados financieros y me doy cuenta que los disparadores de ese incremento tan importante en utilidad son tres. Uno, una reducción significativa en el gasto financiero en los bancos del Estado de 267 millones de dólares. Claro, porque en parte la captación, la estructura de captación se volvió más a la vista. Esos son productos más baratos. También porque se aprovecharon de las tasas de interés más bajas en el mercado y lograron trasladarle esa reducción de tasas al ahorrante. Y por otro lado, se observa que los ingresos financieros por inversiones en títulos valores, la mayoría en gobierno les dieron 90 millones de dólares más en ingresos financieros. Y la gran contradicción es que los ingresos financieros por crédito más bien se vieron desinflados en 200 millones de dólares. En resumen, esos movimientos lo que hizo fue que el margen financiero bruto, antes de estimaciones, fuera 160 millones de dólares más. El punto por el cual lo saco, don Rodrigo, es porque uno de los participantes, que me reservo el nombre, dijo, esto es consecuencia de la mala política monetaria del Banco Central, que efectivamente lo que hizo a través de esa línea de operaciones diferidas a plazo, que fue una línea de crédito pública anunciada de 1.200 millones de dólares con garantía de títulos del gobierno costarricense, lo que hizo fue trasladarle esa plata baratísima a los bancos del Estado que la tomaron y la metieron en títulos de gobierno y se convirtieron en la ventanilla de Hacienda, según él, haciendo como una especie de emisiones inorgánicas indirectas. Mi respuesta fue no. Las cifras están ahí en el sentido de que la línea estaba limitada a uso crediticio, como efectivamente fue. Pero a mí me gustaría que fuera usted y no yo que nos explicara, bueno, esos elementos del sistema financiero que son de importancia para el Banco Central, de esas utilidades extraordinarias y esta mala argumentación, creo yo, de que todo esto obedece a ese exceso de liquidez barata para generar inversiones en el Estado. Em, bueno, sí, por supuesto que la argumentación es completamente errónea. No solo en términos del análisis económico, sino también, por supuesto, en la atribución de intenciones, que parecía además maliciosa, ¿no? Pero en todo caso vamos por partes. Eh, en efecto, uno de los principales factores que contribuyó al aumento de las utilidades del sistema financiero el año pasado fue la reducción en las tasas de captación, en los costos de captación. Las tasas de interés estaban en el suelo. Y también es importante entender que la reducción en las tasas de interés activas fue igualmente fuerte. Es más, de acuerdo a las estadísticas que nosotros recopilamos de la industria financiera, la reducción en las tasas pasivas, es decir, en las tasas sobre los depósitos, fue menor a la reducción en las tasas activas. La tasa activa negociada
en el país el año pasado cayó bastante más que la tasa pasiva negociada. De hecho, aquí tengo las cifras digamos, para el periodo de política monetaria expansiva a partir de marzo del 2019, la tasa activa negociada cayó en 434 puntos base. La tasa pasiva negociada cayó en 414 puntos básicos. Esto es, cayeron más las tasas sobre los créditos que las tasas sobre los depósitos. Entonces, sí, los bancos se beneficiaron de un menor costo de captación, pero le pasaron esa ventaja también a los deudores vía menores tasas de interés. Y esa era la idea, Gerardo. La idea era beneficiar a los deudores actuales y los futuros y los potenciales con menores tasas de interés sobre los créditos que ya tenían, porque muchos de los créditos en Costa Rica se denominan en tasa de interés variable, que están referenciados a la tasa básica pasiva, que cayó también muy significativamente en 315 puntos base el año pasado, y para beneficiar, por supuesto, a los deudores futuros, a los deudores que contraían un nuevo crédito porque las tasas de interés sobre los nuevos créditos iban a ser menores. Todo eso iba a dar mucho alivio al flujo de caja de los hogares y las empresas, y sin duda fue un factor que contribuyó al crecimiento económico el año pasado, tanto en el consumo como en la inversión. Entonces, no, lo que se hizo, como se hizo en el resto del mundo, fue una política monetaria expansiva para estimular el crecimiento en el crédito y las condiciones crediticias para favorecer a los hogares y las empresas, sobre todo, más que nada a los que ya tenían créditos, bajándole los costos de los créditos existentes, bajando sus cuotas, esto complementado además con la facilidad especial de crédito del Banco Central para que pudiéramos de alguna forma mitigar el impacto de la pandemia. Por eso es que en el Banco Central de Costa Rica y en los principales bancos centrales del mundo se hizo política monetaria expansiva pensando en los deudores, no en los bancos. Y eso lo logramos. Creo que las condiciones financieras de la mayoría de los deudores fueron mucho mejores en el 2021 como consecuencia no solo de las políticas de bajas tasas de interés, sino además de esta operaciones diferidas a plazo del Banco Central. Esas operaciones diferidas a plazo del Banco Central, para pasar al segundo punto, fueron importantes pero acotadas en su tamaño. O sea, midieron 2,2% del PIB o 2,3% del PIB. En total representan menos del 4% del total del saldo de crédito. O sea, digo, no podemos pretender que esas facilidades cambiaron radicalmente las condiciones financieras el año pasado. No lo hemos dicho en el Banco Central, pero ciertamente contribuyeron en el margen a aliviarle la situación financiera a muchos deudores y ciertamente permitieron reducciones significativas en las cuotas de los créditos, de muchos créditos. Eso me parece que fue un apoyo fundamental a esa política de bajas tasas de interés para aliviar el flujo de caja de los hogares y las empresas afectados por la pandemia. Ese era todo el enfoque. Claro está que el año pasado, con las condiciones de liquidez agregada que nosotros también mantuvimos en apoyo de esa política de bajas tasas de interés, en esas condiciones hubo liquidez importante que muchos bancos decidieron canalizarla a títulos del gobierno. Eso lo han venido haciendo por muchos años. Ciertamente, el año pasado eso se dio. La pregunta fundamental es si de haberse tenido la oportunidad de hacer una política monetaria distinta, ¿cuál se hubiera hecho? Una política monetaria contractiva, con condiciones de liquidez que hubieran generado tasas de interés más altas, en perjuicio de todos los hogares y de todas las empresas que tenían créditos y de las que trataban de contraer nuevos créditos para salir adelante del problema de la pandemia. Era esa la política monetaria que quien quiera que estuviera en ese foro hubiera defendido. Porque sí, yo he oído algunos que dicen, no, y es que además la tasa de política monetaria con ese enfoque en bajas tasas de interés generó un premio negativo por invertir en colones, y eso generó que las operadoras de pensiones salieran del país y empezaran a invertir en activos externos. Era por esa política de bajas tasas de interés. Y la pregunta es, ¿y entonces cuál política en materia monetaria hubiera usted seguido, señor analista? O sea, usted hubiera subido las tasas de interés en medio de una recesión. ¿Hubiera querido usted ahogar más el flujo de caja de los hogares y las empresas afectados por la pandemia? ¿Para qué? Para beneficiar a los ahorrantes. No, es que uno no hace política monetaria para beneficiar necesariamente a los fondos de pensiones. Ciertamente la política monetaria contracíclica tiene como objetivo promover el crecimiento cuando hay un golpe y reducir el estímulo monetario, reducir más bien la demanda, la presión de demanda cuando hay un auge económico. O sea, por eso es que es contracíclica.
¿verdad? Y cuando teníamos una situación de relativamente baja inflación y una contracción económica, lo que tocaba era bajar las tasas de interés. Y eso lo mantuvimos hasta que era prudente. Y ya estamos reversando esa política monetaria, ya empezamos a aumentar las tasas de interés, ya ciertamente pasó el periodo de desembolso de la facilidad especial de crédito y estamos en un proceso de ir también reduciendo la liquidez agregada en el neto que vamos a hacer en el año 2022, coherente con la política monetaria. Digamos, pasó el momento de estimular. Vamos ahora a normalizar la política monetaria, pero cuando lo hicimos había que hacerlo y lo hicieron muchos bancos centrales, evidentemente porque era lo que tocaba hacer cuando se tenía el espacio y la credibilidad para hacerlo. Algunos bancos centrales tal vez no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no tenían la confianza del público. Afortunadamente, el Banco Central de Costa Rica contó con la confianza del público y cuando bajamos tasas de interés no se dispararon las expectativas de inflación. Los agentes económicos siguieron creyendo que la inflación se iba a mantener relativamente contenida. Y todavía hoy, a pesar del aumento importantísimo en la inflación externa y también una aceleración en la inflación doméstica, mucho explicado por las presiones externas, ciertamente la mayor parte de la inflación que hemos visto viene por los bienes regulados, no los bienes no regulados, es decir, sobre todo por los precios de los combustibles. A pesar de ese aumento en la presión inflacionaria externa y la aceleración de la inflación doméstica, las expectativas de inflación están contenidas dentro del rango meta. Es decir, los agentes económicos, tanto los de las encuestas como los del mercado, porque tenemos dos formas distintas de medir las expectativas, entienden que la inflación o esperan que la inflación se mantenga moderada hacia adelante. Y eso es importante para darle al Banco Central el espacio para hacer una política monetaria contracíclica, expansiva, sin que se disparen las expectativas de inflación y consecuentemente se dispare la inflación. Si lo logramos hacer de una manera que me parece mucho más balanceada, equilibrada de lo que lograron otros bancos centrales en el resto del mundo, donde sí parece que la inflación se le salió un poco de las manos. Muy bien, yo nada más para cerrar ya, don Rodrigo, de agradecerte, haría tres comentarios. Eh, Hay que tomar en cuenta que en Costa Rica eh, no tenemos muchas alternativas en cuanto a lo que es el diseño y la implementación de política económica, como sí la tienen otros países que tienen la opción de la política fiscal. Nosotros, lamentablemente, la política fiscal, ni por la vía de los impuestos ni por la vía de los gastos, podemos estimular mucho la economía porque estamos heredando un déficit y una deuda muy alta. Y entonces eso hace que más bien hayamos tenido una política monetaria, creo yo, eh, contracíclica que ayudó a mitigar los efectos de esta crisis pues, inesperada de la pandemia. En segundo lugar, muy importante, no lo dijiste, pero es importante decirlo, que cualquiera que tenga dudas sobre el destino de esos fondos, de las operaciones diferidas a plazo, estoy segurísimo que así está y estaba en el reglamento, están documentadas las operaciones de beneficio de los deudores, tanto en términos de plazo, tasas de interés, no es que esto fue artificial, no, no, ahí está documentado y se puede saber cuáles fueron las familias o las empresas que se beneficiaron con estos recursos. Y por último, sí, ese tema del margen financiero habría que verlo porque los números ya absolutos sí se ve una reducción significativa en los ingresos financieros de crédito de 200 millones de dólares, pero los gastos financieros sí bajaron más, 270 millones de dólares. Entonces alguien podría decir, bueno, se pudo haber hecho un esfuerzo mayor en reducir más los intereses de las tasas de crédito. Bueno, eso es un tema que habría que ver. Yo te quisiera agradecer, Rodrigo, por la gran amplitud, por el gran tiempo que siempre nos dedicas a este programa y a nuestros seguidores y pues desearte muchos éxitos en tu gestión porque en el tanto en que a vos te vaya bien, pues al país le va a ir también bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, y quisiera confirmar en efecto que las operaciones diferidas a plazo, este instrumento del Banco Central, implicaban un desembolso de recursos a los intermediarios financieros en condiciones favorables, con la idea de que trasladaran esas condiciones favorables a los deudores. Y si no lo hacían, no se les daba el crédito. Entonces, en efecto, están documentados banco por banco las condiciones que tuvieron que garantizarle al Banco Central que se iban a dar para los deudores beneficiados con esos recursos, de manera que fueran al menos tan favorables como las condiciones que el Banco Central le dio a esos intermediarios financieros. De lo contrario, el Banco Central no les daba los recursos. Y si las condiciones financieras se alteraran en el transcurso de la operación, que son operaciones de 4 años, el Banco Central puede exigir la devolución de los recursos. Entonces, este seguimiento, este monitoreo lo estamos haciendo mes contra mes.
para que no nos vayan a meter en un 10 con hueco de que sí, le dieron unas condiciones favorables primero, después se las reversaron a los clientes, pero ya recibieron los recursos baratos del Banco Central. No. En el instante en que eso ocurra, el Banco Central exige la devolución inmediata de los recursos y le pueden poner sanciones a los intermediarios financieros. De manera que ese monitoreo está ahí y toda la documentación está para quien quiera ver. Muchísimas gracias, Gerardo, de nuevo por la oportunidad y como siempre por este espacio de educación financiera de la población. Muy bien, muchas gracias a ustedes de nuevo por estar con nosotros aquí en Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.